Muy buenas tardes a todas, todos, todos los que nos miran por este medio. Pues mi nombre es Eduardo Maqueto, a nombre de Generación Espontánea. Les agradecemos mucho que nos vean, sea en el momento que ustedes decidan ver esta transmisión. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en este espacio virtual a un proyecto llamado Ojo de Lumbre, un proyecto hermano, que lo lleva Jimena C. García y Marcos Vargas. Ellos están acá con nosotros platicando. El día de hoy tenemos acá a Marcos Vargas. Nos van a estar platicando de su más reciente proyecto llamado Cuautli Tentli Co., que es un proyecto que habla acerca del trabajo de brigadistas en San Salvador Cuauhtémoc, en Milpalta, y que tiene un fuerte rescate, una fuerte resistencia y, pues, obviamente, con lo que conlleva políticamente, con las lenguas originarias de Milpalta, del sur de la Ciudad de México. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a Marcos Vargas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, gracias a todos y a todas quienes nos están viendo, a todes. Pues gracias también a De Generación Espontánea por invitarnos a su bonito espacio en esta ocasión virtual. Gracias, Lalo. Eh, y pues bueno, les platico un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en este proyecto? Pues bueno, Coahuila Tentlico es un proyecto que surge aquí en San Salvador Cautenco, que es uno de los 12 pueblos originarios de la alcaldía Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México. Y pues, ¿qué es? ¿De dónde salió? ¿Por qué existe? Pues es un proyecto que nos interesaba realizar porque como habitantes de San Salvador Cautenco, pues aquí su servidor y el proyecto también Ojo de Lumbre residen en San Salvador Cautenco, pues tenemos una intención y un trabajo que ha venido desarrollándose por años en relación al bosque, pero no el bosque en sí o por sí solo, sino también y sobre todo la vinculación que existe con el pueblo de San Salvador, que bueno, como su nombre lo dice, Cuauhtémoc significa en la orilla del bosque, es una palabra en náhuatl de la variante de la variante del Centro Alto, y pues lo que nos implica es pues básicamente pues vivir aquí, trabajar con el bosque, trabajar para el bosque y pues trabajar con la comunidad, ¿no? Entonces nos parecía importante poder hablar de lo que implica la relación bosque-comunidad desde, pues en este caso, el trabajo de de las brigadas comunales, de los brigadistas, y por otro lado, pues de la lengua náhuatl, ¿no? Como sabemos, en un amplio territorio de aquí de la Ciudad de México, pues se habló la lengua náhuatl. Aquí específicamente en Milpa Alta se seguía hablando hasta hace no mucho en varios pueblos, ¿no? Sobre todo ahorita en los pueblos de Santana y en San Lorenzo, pues es donde se sigue hablando la lengua. Aquí en San Salvador, desafortunadamente, no hay muchos hablantes que queden todavía. Sin embargo, la lengua náhuatl, pues es una lengua que ha encontrado su forma de resistir, ¿no? Y no es a través nada más como de pues de estos llamados nahuatlismos, ¿no? Como que el tamal, que el atole, ¿no? O sea, sino que más bien hay una herencia y hay un legado y hay una memoria histórica, pues que sigue presente en el día a día, ¿no? ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en varias cosas, pero donde más lo vemos o donde nos enfocamos en este proyecto fue en el bosque, ¿no? El bosque comunitario de San Salvador Cuauhtémoc, pues cuenta con más de 6.000 hectáreas de bosque, de pastizal, de zonas de cultivo, y pues resulta y resalta que pues muchos de estos parajes, muchos de estos nombres son palabras en náhuatl, ¿no? Y son palabras que pues no son, estos nombres no son palabras que se hayan puesto en los últimos 10 20 años, ¿no? Son palabras que vienen nombrando a estos parajes desde hace mínimo unos 500 años, ¿no? Entonces, pues también hoy en 12 de octubre pues también es importante, ¿no? Hablar de esto, de la resistencia de los pueblos originarios y de cómo la memoria y pues la lengua siguen existiendo y siguen resistiendo a pesar de pues estos intentos sistematizados, ¿no? De desaparecerlas. Entonces, pues nos parecía muy importante hacer esta revaloración de por qué existen estos nombres, de por qué se siguen utilizando y también de qué significan, ¿no? Entonces lo que hicimos en el proyecto fue, primero, trabajar con las y los brigadistas
de San Salvador Cuauhtémoc. Y para esto, ¿quiénes son estas personas? ¿No? Las y los brigadistas son, pues, habitantes de aquí del pueblo, cuya labor principal como brigadistas es hacer diferentes labores de cuidado, de mantenimiento y de preservación del bosque, ¿no? Y estas, pues, van desde limpiar brechas, hacer poda, hacer monitoreo biológico, ahorita en temporada de lluvia, por ejemplo, pero en temporada de incendios, pues en temporada seca, es sobre todo el combate de incendios, ¿no? Que es una labor, pues, bien pesada y bien ardua, y que, pues, es muy poco reconocida, ¿no? Tanto aquí en los pueblos de la montaña, pues como en el resto de la ciudad, ¿no? Y lo que sucede es que a pesar de que es una tarea, pues, ardua, o sea, que es un trabajo físico extenuante, y que es súper importante, pues lo que sucede es que de pronto tampoco a nivel ciudad, no es reconocido como un trabajo tal cual, ¿no? Actualmente, a través de Corena, pues hay una subvención ahí para los brigadistas, pero es más bien un apoyo, ¿no? Es un apoyo social, no es algo que se reconozca como un trabajo, ¿no? Entonces, pues también eso hay como, genera varias cuestiones, pues porque también este apoyo económico, pues no es el mejor, ¿no? O sea, no es equitativo a la cantidad de trabajo que se realiza. Entonces, pues también eso hace a que esta misma labor, pues no sea tan conocida, tan difundida, ni tan apreciada, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, sin embargo, pues son los brigadistas, las y los brigadistas, quienes están en el monte todo el día, todos los días, ¿no? Suben de lunes a viernes, por lo menos aquí en Covetenco. En algunas ocasiones también suben en sábados y domingos, pero pues sobre todo cuando hay situaciones muy particulares, ¿no? Y como les comentaba, pues hacen mucha chamba. Y son ellos quienes están trabajando en los parajes que tienen nombres en náhuatl. Entonces, al final del día, son estas personas las que están nombrando y hablando en náhuatl, ¿no? Y una vez más, o sea, en Cuauhtémoc no es como que la lengua náhuatl sea la lengua común, ¿no? Y que vayamos a la tortillería a pedir un kilo de tortillas en náhuatl. Pero pues ahí está, es lo que les decía, o sea, la resistencia de la lengua ahí está, sigue presente, y es el nombrar los parajes una forma de resistencia. No nada más son los parajes, ¿no? También se habla de flora, se habla de fauna, que aunque tengan nombres en español, nombres científicos, pues también se decide seguir usando estos nombres tradicionales que pues están en náhuatl, ¿no? Entonces, pues subimos con los brigadistas, los acompañamos en sus jornadas, no los distrajimos mucho porque justamente pues hay mucha chamba que hacer allá arriba, y pues los entrevistamos, ¿no? Les preguntamos algunas cositas respecto a su labor como brigadistas, respecto a cómo se han sentido, respecto a qué les implica, ¿no? Como personas del pueblo, pero también como personas que cuidan y están ahí haciendo labor en el bosque. Y pues también les preguntamos, ¿no? Varias cuestiones respecto a los nombres en náhuatl, que si conocían, pues cuáles son el significado de estas palabras, que si les hacía sentido. Algunos nos decían que sí, algunos nos decían que no, y eso también de cierta forma nos daba como un parámetro, ¿no? Para saber pues un poco el estatus, ¿no? De la lengua en esta región. Y pues sí, resulta que no hay mucha información respecto a qué significan estas palabras, ¿no? A pesar de que las están ocupando pues todo el tiempo, ¿no? Que Cuauhtzin, que Tulmiac, que Cahuazac, etcétera, ¿no? Entonces, pues con esa información, lo que hicimos fue hacer un bonito libro. Eh, y lo que hicimos para este libro fue poder compilar muchos de estos parajes en náhuatl. Pues yo soy nahuablante, pero yo soy nahuablante de la Huasteca Veracruzana, entonces pues es otra variante. Entonces también ahí pues recibimos ayuda y revisión de otros compañeros nahuablantes, tanto de otras variantes como de la propia de aquí de Milpalta. Y pues lo que hicimos fue un poquito hacer el desglose, ¿no? El desglose y traducción de estas palabras. Algunas son muy literales, ¿no? O sea, como Cuauhtzin, ¿no? Ayer que platicábamos en otra presentación, pues justo comentaba este ejemplo porque me parece como un gran ejemplo, ¿no? Cuauhtzin es el volcán que está aquí luego, ¿no? O sea, está San Salvador y hacia unos cuantos kilómetros
está uno de los volcanes más grandes de la Ciudad de México, ¿no? Que es el Cuauhtémoc. Y su nombre viene de dos palabras, ¿no? Que es Cuautli, que es águila, y Tzin, que es una partícula que hace eh, como una suerte de afectivo, pero también reverencial, pero incluso diminutivo. Entonces, pues dependiendo del contexto, pues puede adquirir este significado o este sentido, ¿no? Entonces tienes Cuautli, le quitas la colita a esa palabra y la reemplazas por Tzin, entonces ya tienes Cuautli, ¿no? Entonces, pues la traducción o algunas de las traducciones podrían ser gran águila, águila venerable, águila querida, incluso águila sagrada, ¿no? Esa es como la traducción, pues digamos, muy literal, ¿no? Pero preguntándole a las y los brigadistas, muchos me decían como, pues Cuauhtémoc significa cerro de águilas, lugar de águilas, nido de aguilillas, lugar de aguilillas. Y pues justo, aunque no es una traducción como digamos literal, pues tiene como este sentido y significado pues para la gente, ¿no? Y no es casual, es una montaña enorme y si la subes es casi seguro que te encuentres águilas, ¿no? Entonces, eso por un lado y por otro, pues tampoco es casual, ¿no? O sea, también te puedes encontrar, pues no sé, otros animales u otras plantas que no nombran a la montaña. Entonces también tiene que ver con el sentido cultural que el águila representa, ¿no? Entonces no es una cosa nada más de nombrar los parajes, las montañas únicamente por una cuestión geográfica, que a veces también pasa, ¿no? En los topónimos, pero también hay que tener en cuenta como esta parte cultural, ¿no? O de la cosmovisión. Entonces, pues los nombres no son casuales, ¿no? Y no significan una cosa tan sencilla. Esto mismo, pues de repente hacía un poquito difícil la traducción, ¿no? Porque eh, de repente esta variante del náhuatl, pues también está muy vinculada al náhuatl clásico, ¿no? Entonces, pues también ahí tiene como como otro, para mí es como otra aura, ¿no? Entonces, como que de repente eh, este cachito de la palabra podría significar agua, o podría significar flecha, o podría significar que sucedió antes, que sucedió después, etcétera, ¿no? Entonces, de repente encontrar un solo sentido para una palabra se hace complicado. Entonces, también por eso hicimos como en algunos casos, como algunas propuestas, más de una, pues para invitar justo pues a esta reflexión, ¿no? De que no es una cosa estática, pero que pues también podemos interpretar, ¿no? Y también por otro lado, que no, el hecho de que se haya hecho esta compilación, este compendio, no significa que sea como algo inamovible, ¿no? Al final del día es una propuesta que se está haciendo de este lado, pero también es una invitación para que se siga haciendo como este trabajo, pues desde otras localidades, ¿no? Desde otras latitudes, y pues que es un trabajo al final del día, pues contra el olvido, ¿no? O sea, si de repente ya no sabemos qué significan estas palabras en náhuatl, pero las seguimos ocupando, pero no sabemos, pues justo ahí la memoria pierde un poquito, pues más bien se pierde, ¿no? Entonces quizá con un poco, pues sí, de traducción se puede afianzar estos sentidos, ¿no? Y estos significados, y pues por lo tanto se puede prolongar también el sentido del uso de la lengua náhuatl. Eh, pues bueno, eso fue lo que hicimos como en la parte del libro. Lo ilustramos, bueno, yo lo ilustré porque artista visual. Y también metimos una pequeña lista, muy breve en realidad, de flora y fauna, ¿no? O sea, esta nos parecía importante pues tenerla ahí también por dos cosas, ¿no? O sea, una, porque sabemos que existen compendios, diccionarios, varios materiales, ¿no? Que justo compilan solo esa información, ¿no? Flora y fauna en náhuatl, ¿no? Tanto de esta región como de otras, ¿no? Y está bueno, o sea, nos gusta, eh, pero de repente lo que sucede es que son listados muy largos que la verdad es que de repente muchas de esas palabras ya no tienen un uso, ¿no? En el espacio social. Entonces, pues sí, está el nombre de tal ave, de tal planta, de tal reptil, pero la gente ya no le dice así, ¿no? Ya le dicen gorrión, le dicen chayotillo o le dicen pues, lagartija de collar, ¿no?
Y lo que nosotros intentamos hacer fue más bien compilar algunas de las palabras que sí se ocupan, ¿no? Entonces, justo tenemos unas que se ocupan todo el tiempo, ¿no? Como el locochal, como el locote, como el acahual, como el chichicastle, que son palabras que se siguen ocupando en el espacio y en el uso diario del trabajo en el monte, ¿no? Y no tanto como el chichiltototl u otras palabras que de repente ya nadie las ocupa, pero pues también sabemos que es importante que siga habiendo como pues esos otros repositorios de la memoria, ¿no? También le hicimos muy breve para que justamente cuando las y los brigadistas y la gente de acá del pueblo tuviera el libro en sus manos, pues dijera, ah, pues faltó esta, o yo lo digo de esta otra forma, o nos faltó incluir este otro animal, esta otra planta, y pues también es un poco esa es la intención, ¿no? Como que la gente haga un poco, pues, recuento o rememoración, sí, sí, se dice así, pues como justo de qué otras palabras en náhuatl están teniendo presentes, ¿no? Y por último, en el libro, pues incluimos también parte de los testimonios, ¿no? De las y los brigadistas que nos compartieron sus palabras, porque pues al final del día pues son ellos y ellas quienes están habitando el monte y lo están cuidando y están haciendo algo al respecto, ¿no? Entonces, y son quienes nos compartieron la información, ¿no? Entonces, pues nos parecía importante también ahí tener pues su palabra, ¿no? Tenerla ahí pues para que también fuera un referente, ¿no? De qué se está haciendo, qué se está pensando y qué se está sintiendo, ¿no? Respecto al trabajo en el monte. Y pues a grandes rasgos, eso es el volumen impreso de Cuauhtémoc. Este lo imprimimos con los compas de la cinería, de Mitote Cinería. Entonces es una impresión en risografía a dos tintas, eh, cosido y cortado a mano. Entonces, pues también ahí hay una intención, ¿no? Como muy, muy consciente y pues también de mucho cariño, ¿no? Eso también es importante decirlo, porque pues estos compañeros, amigos, amigas, amics, pues también su proyecto va mucho desde lo que implica la autoedición, ¿no? Y pues, ¿qué es eso? Pues para mí es básicamente poder tener la posibilidad de editar, imprimir, distribuir lo que para ti es importante, ¿no? Entonces eso de repente es difícil porque pues ahí depende de dónde lo quieras posicionar, ¿no? Si en la academia, en la institución, en diferentes espacios de repente hay muchas trabas. Entonces, tener un espacio de autoedición, pues también nos parecía importante, ¿no? Entonces también por eso decidimos trabajarlo con mi Cinería. Y pues eso es lo que hicimos. Gracias, Marcos, por compartirnos en esta amplitud del proyecto. Yo tengo una serie de preguntas. Me gustaría empezar por una muy fundamental que me parece de gran valor, ¿no? Que tiene que ver con algo que decías al inicio de trabajar con y para la montaña, ¿no? Lo digo porque creo que hay muchos proyectos actualmente, tanto de difusión de la memoria, desde el arte contemporáneo, incluso desde no el arte contemporáneo, pero que no necesariamente trabajan sobre o sea, no necesariamente trabajan en el territorio, ¿no? Se sabe del territorio, se investiga, ¿no? O sea, toda la posibilidad de vivir en el 2025 que nos permite tener la información en pantallas, ¿no? Pero creo que lo que tiene Ojo de Lumbre, que a mí siempre me ha parecido muy atractivo, es que hay un posicionamiento político y estético a partir de la montaña como territorio que no solo se transita, sino que se habita, ¿no? Entonces, mi pregunta parte desde ahí. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la implicación de trabajar con y para la montaña? Va, pues yo creo que es que me parece muy sencillo y muy complicado al mismo tiempo porque yo lo pienso como, pues es que aquí vivimos, o sea, aquí vivimos y el monte es igual de importante para nosotros, para nosotras, ¿no? Entonces, eh, acá nos parece poner como ahí un poco, pues el empeño, ¿no? Las energías en que el monte siga existiendo. Al final del día, para eso va todo esto, ¿no? O sea, justo decíamos como, si es para que te eches un clavado en la lengua, si es para que digas, ah, mira, qué chistoso lo que dijeron los brigadistas, o qué interesante o qué importante, pero también es para que digas como, ah, qué pedo, el monte está muy cabrón, ¿no? Entonces, pues vamos a conocerlo, vamos a ver qué hay,
no sabía esto, me hace sentido, o sea, es picar un poquito la curiosidad para que entonces, sobre todo la gente de aquí del pueblo, ¿no? Porque eso no lo mencioné, pero está pensado sobre todo para que se distribuya aquí, ¿no? Ya lo compartimos con los brigadistas, lo compartimos con otros espacios, pero la idea es que esto circule aquí en el pueblo, ¿no? Porque, o sea, pues sí, ahorita de este lado fuimos quienes compilamos e hicimos como toda esta chamba de compilación, ¿no? De información, pero no es que nosotros nos hayamos inventado esto ni que nos pertenezca, ¿no? Son saberes que están ahí, están en el pueblo, nada más que de repente, pues justo son más orales, ¿no? Y que de repente esa inmaterialidad, pues hace que sean más que se pierdan de repente, ¿no? Entonces esto es como una cosa de decir como, ok, aquí hay algo físico donde todo eso que la gente ya sabe, pues está, no existe. Y pues también es otra forma de hacer un statement, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es que el monte siga existiendo y no el monte de quién sabe dónde que no conocemos, es el monte del que somos parte, ¿no? O sea, literal, nuestra calle está así, o sea, vivimos en la montaña, ¿no? Entonces, no nada más es para decir como qué bonita la montaña, es defender nuestra casa, ¿no? Es invitar a la gente a que sigamos amando y cuidando nuestra casa, el monte es nuestra casa. Entonces, pues va por ahí. Entonces, no sé, de repente, por eso te digo que me parece muy sencillo y muy complicado, porque, ajá, pues porque lo estoy haciendo porque, porque es mi casa, ¿no? Entiendo, entiendo. De hecho, mi pregunta va más en ese sentido, ¿no? O sea, no solo, o sea, vamos, yo puedo conocer el monte, fui una vez, ¿no? O sea, podría estar yendo cada domingo quizá, ¿no? No es lo mismo, una, vivir ahí, ¿no? O sea, sí habitar el territorio. Dos, entender el territorio como algo más complejo que solo esa tierra que se alza, ¿no? Sino justo como toda una relación de. Tú tienes una palabra muy elegante antes, agentes bioculturales, agentes de ese tipo, ¿no? Y es un poco ahí la pregunta, ¿no? O sea, que hay muchos proyectos que pueden estar abordando las montañas, que pueden estar trabajando a partir de, pero no necesariamente se tiene esta mirada, ¿no? Aún así, te me adelantaste una pregunta, entonces voy a continuar lo que decías tú al final. Y justo mi pregunta iba respecto a cuáles han sido las estrategias de difusión de este proyecto, ¿no? Que es muy hermoso como lo dicen, ¿no? Que es algo contra lo, ¿no? Entonces, de ahí van tres preguntas, en realidad, como un poco mezcladas. Pues una es justo, ¿cuál es la estrategia que se ha hecho ya a nivel de territorio para poder difundir estos materiales? Algo que me parece muy, muy interesante que yo la noté como una editorial viva de la comunidad, ¿no? Tú mencionabas, también se hace con la intención de que digan, faltó esto, ¿no? Y entonces en ese sentido la comunidad se vuelve a activar y vuelve a decir, uy, eso está corto, quedó corto, ¿no? Y entonces quizá es la puerta para hacer una segunda edición, tercera edición, que no sé si está dentro de los planes de Ojo de Lumbre, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿cómo ha sido esa estrategia de difusión que permite esta flexibilidad en los contenidos a futuro? Y por otro lado, ¿cuál es la relación que se ha buscado, si es que se ha buscado, o la intención hacia con la Ciudad de México? Porque es sorprendente, yo hace tiempo no sé con quién platiqué, no recuerdo si no era aquí de la Ciudad de México, eh, pero que le sorprendió mucho que Milpalta fuera parte de la Ciudad de México, ¿no? Fue como, oh, o sea, lo es, ¿no? Pero además, digo, se puede como pasar esa inocencia por venir de otro estado. La verdad es que en la ciudad hay mucha gente que no tiene ni idea que Milpalta sigue siendo parte de, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta relación que han establecido? O si también es parte de este statement, decir, pues no, la ciudad siempre ha estado muy en su ser céntrico, ¿no? De gentrificación, de una modernidad tardía y además trunca, ¿no? Y más bien ustedes ya están decidiendo darle la espalda a, o si existe también una estrategia como de compartir estos saberes y empezar a volver a generar una especie de poner en el mapa todos estos saberes, ¿no? Y mezclada y por última, es muy interesante toda la idea de la traducción, ¿no? Que, pues tú lo decías desde un lugar muy, muy interesante, que es el espacio social, ¿no? Esa traducción tiene su sentido en el espacio social, en su uso dentro del mismo. Entonces también, ¿cómo ha sido esta labor de la traducción y este discernir entre una cosa y la otra, ¿no? Sobre todo, tú mencionabas que tú eres un nahuatl hablante de La Sierra Huasteca. Veracruzana, de que Veracruzana,
Entonces, claro, también hay un primer impacto, ¿no? Al estar en Ciudad de México, en el sur, en Milpalta, ¿no? Y entonces que tengas que traducir, pero también a su vez hay una serie de palabras que han sido usadas y que ya quizá no tienen el significado, sino más bien por costumbre, entonces hay que regresarles ese significado, pero se encuentran con este problema en la traducción, ¿no? Entonces también un poco desde ahí de los retos de todo de este proyecto. No, pues, ¿me puede repetir la pregunta? Ah, no es cierto. Este, bueno, respondiendo un poco a la primera parte, o sea, como en las estrategias de difusión, pues bueno, o sea, nos parecía muy importante regresarles, o sea, los brigadistas nos compartieron pues su palabra, ¿no? Entonces nos parecía muy importante regresarles esa misma palabra, pues en otro formato, ¿no? O sea, no decirles como, ah, es algo con lo que justo venimos a un lugar X, lo tomamos y nos vamos y desaparecemos, ¿no? Al final del día somos vecinos, ¿no? Así, pues sí, somos vecinos de aquí del pueblo. Entonces nos parecía importante regresarles ese saber y esa palabra que nos compartieron, ¿no? Por un lado, hicimos una presentación, ¿no? Con los compañeros brigadistas y desde ahí, como dices, ¿no? O sea, desde ahí ya nos decían como, ah, pero yo sabía o mi bisabuelo me decía que esto significaba esto otro, ¿no? Que en las entrevistas de repente no nos decían, pero ya cuando tenían el libro en la mano nos dijeron, ¿no? Como, pero pudo haber sido así, o yo lo pronuncio así, o esto está escrito de esta otra forma, y que justo, ¿no? O sea, a mí me gusta porque justo es generar un poco de discusión respecto a un material que ahora ya existe, ¿no? Y que de repente, pues si no, pues de repente nadie lo saca a tema, ¿no? Entonces, eso se los compartimos de la forma, pues más sencilla que nos pareció hacer una presentación, compartirles el material y pues eso, que circule, ¿no? La otra es que hicimos las cápsulas audiovisuales, que ahorita les presentamos unas. Bueno, igual está en redes sociales, pero igual ahorita presentamos un par, jaja. Que justo era como, ok, sí está la lengua y sí todo esto, pero otra vez, o sea, son las personas las que están haciendo y manteniendo pues todos estos saberes. Entonces, esa es como la premisa de las cápsulas, ¿no? Es decir, como por lo mismo que son las personas las que están teniendo uso y manejo de estos saberes, pues queremos que sean las personas las que hablen, ¿no? Y no necesariamente nada más del náhuatl, sino de lo que ellos eh, quieran y les parezca importante mencionar respecto a su trabajo como brigadistas en la montaña, en el bosque, ¿no? Entonces las cápsulas van por ahí y un poquito esa otra forma de distribución, pues también es a partir de redes sociales y justamente las hicimos de 2 minutos porque sabemos que de repente ver contenidos más largos en TikTok, en Instagram, pues no, o sea, el propio algoritmo te lo dice, ¿no? O sea, cuando subes un video de más de 3 minutos, Instagram te avisa y te dice como, puede que nadie vea esto, ¿no? No le voy a dar tanta difusión. Entonces justo pues dijimos como, ajá, la cosa tampoco es cansar a la gente, sino pues que si te aparece en el feed, pues puedas ver en 2 minutos pues un cacho de lo que hace esta banda. Y pues se distribuyó en las redes sociales, ¿no? En YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y estos materiales también se entregaron a cada uno de los brigadistas, ¿no? Para que también ahí tuvieran como pues su propio repositorio, ¿no? De información, su propio archivo. Entonces, esa también nos pareció una forma, pues buena de difundir, ¿no? Y de repente, justo ya viendo como estadísticas y cosas que te va arrojando las mismas redes sociales, veíamos cómo, de acuerdo a quién era el brigadista, si es como alguien más conocido en el pueblo, o si es alguien más joven, o sea, cómo se iba moviendo también la cosa de quién veía las cápsulas, ¿no? Entonces eso también nos parecía interesante. Y el hecho de que estén en diferentes redes sociales, pues también da chance de que diferentes personas lo vean, ¿no? Eh, por ejemplo, en otros proyectos en los que hemos trabajado acá en el pueblo, pues nos damos cuenta de que los niños y niñas de la primaria pues consumen mucho más TikTok, ¿no? Y, por ejemplo, muchos de los brigadistas pues ya más veteranos pues consumen más Facebook, ¿no? Entonces justo nos parecía importante pues tenerlas en las dos para que entonces el nieto pudiera ver al abuelo brigadista o el abuelo brigadista pudiera verse a sí mismo pues en la red que él consuma, ¿no? Entonces también nos parece importante tener toda esta difusión, pues en las redes. Y pues ya nada más con sus cualidades, ¿no? Especificaciones de cada red, que si vertical, que si horizontal, que si, etcétera, ¿no? Eh,
Respecto a la traducción, justamente alguna vez también me preguntaron, ¿no? Como, ¿y para qué lo traduces, no? O sea, eso no hace a que entonces la gente empiece a ocupar el nombre en español en vez del de náhuatl. Y decía como, no, pues puede ser, ¿no? Interesante pregunta. O sea, yo lo pienso para que, o bueno, como yo lo pensaba, era más bien para que entonces tuviéramos el referente en la lengua que es común, ¿no? Aquí, pues sí, pues en México la lengua común es el español. Entonces, más bien para que, si sabes que el cerro se llama Tuxtepec, sepas que entonces significa en el Cerro del Conejo, ¿no? Y digas como, ah, sí, y justo, y si eres brigadista, dices como, ah, pues de hecho sí hay conejos ahí todavía, ¿no? Entonces te haga más sentido y entonces afiances un poquito más el sentido de la palabra Tuxtepec a partir de saber qué significa, pues en tu propia lengua, ¿no? En la lengua que hablas, que ocupas cotidianamente. Esa es la intención, ¿no? No es tanto como empezar a desplazar, ¿no? Entonces, no lo hagan. Respecto a cómo discernir, como qué sí, qué no, ahí también pues fue un reto, ¿no? Porque, pues sí, echándome un clavado y con los profes que también me apoyaron en la revisión, pues justo, ¿no? Veíamos que las toponimias, que pues justo son los nombres de los lugares, de repente presentan estas dificultades, ¿no? Entre que son palabras viejas, entre que se han modificado al contacto con español. Entonces, justo, o sea, Tuxtepec no es Tuxtepec en realidad, ¿no? Tendría que ser Tochtepec, ¿no? Entonces, justo, yo digo como, ah, bueno, yo lo entiendo porque no es tan fácil, tan difícil de rastrear que Tuxtepec viene de Tochtepec, ¿no? Porque en el náhuatl la U suena diferente o tiene un sonido así, esta X seguro no es X, seguro es una Che, y lo demás ya está más sencillo, ¿no? Pero hay otros casos en los que pues estuvo bastante difícil y de hecho en algunas palabras no lo logramos, ¿no? O sea, hay palabras que decimos como, ok, esto es náhuatl, no nos queda duda de que es náhuatl, pero ya al momento de traducir no encontramos el sentido. Esta parte no entiendo qué es, no entiendo de dónde viene, no entiendo por qué está ahí, y entonces traducirla solo sería una mera suposición, ¿no? Entonces, pues sí, sí puede ser una suposición, pero tampoco se trata de eso, ¿no? No por lo menos ahorita. Eh, Sin embargo, las incluimos, ¿no? Incluimos un par de esas palabras en el libro y especificamos, ¿no? Como esto no lo pudimos traducir, no sabemos qué significa, y más que esté olvidado, pues sigue oculto, ¿no? En este momento ese significado nos sigue siendo, pues, vedado, ¿no? Y, ¿Y por qué meterlas, no? ¿Y por qué no meter las suposiciones? Yo creo que son dos cosas, ¿no? De repente uno como nahuablante y pensando cómo funciona esta lengua, que es de forma aglomerante, o sea, puedes tener casa y maíz y lo mezclas, bueno, lo pegas, ya tienes la casa de maíz, ¿no? Y es Cali y Centli, y pues en Cali, ¿no? Entonces, de repente, uno como nahuablante ya es medio mañosillo, ¿no? Entonces, de repente construyes palabras o de repente hasta incluso forzas un poco, ¿no? Las palabras para que entonces diga, ah, significa esto, ¿no? Y eso podría haber pasado con estas otras palabras, ¿no? De repente yo pude haber dicho, ah, significa esto y esto me suena que es esto, y entonces para mí es eso, ¿no? Pero la verdad es que pues igual y no hace sentido, ¿no? Igual y solo me hace sentido a mí, pues, desde mi propio viaje de Marcos, nada más. Entonces, pues tratamos de adecuarlo, ¿no? Al contexto, o sea, porque es lo que te decía, o sea, de repente Tulmiac, pues habla de tule, ¿no? Y el tule es una planta que crece en lugares donde hay agua. Entonces, el paraje que se llama Tulmiac tiene un ojo de agua, ¿no? Entonces, tiene sentido que tenga que ver con agua, con tule. Sin embargo, en este momento, en la actualidad, sí sigue habiendo agua, es un ojo de agua intubado, lamentablemente, Ujú. pero la cosa es que ya no hay tule, ¿no? Entonces, más bien habla de algo que sucedió en otro momento de la historia, ¿no? Pero que el nombre, pues, prevalece. Entonces, pues justo ahí también hay como una cosa cultural y del territorio, ¿no? Y también le dimos prioridad a las interpretaciones que la gente son las que ocupa, ¿no? O sea, porque para mí puede significar en el lugar del Tule donde no sé qué y no sé quién,
¿no? Pero si para la gente nada más es lugar de Tule, pues entonces, pues ese es el significado vivo, ¿no? De la palabra. Y se le daba más prioridad a esas interpretaciones que a las que se pueden hacer desde un análisis, eh, pues puramente lingüístico, ¿no? Pero sí, sí fue una cosa. O sea, es que lo que a mí me parece interesante es que justo, o sea, uno o bueno, yo que conozco el monte y que lo he caminado y que lo he transitado de muchas formas, pues sé un poquito, lo conozco, ¿no? Entonces también digo como, ok, no tiene que ver esta palabra con piedra, sino con serpiente, ¿no? Porque de esto y esto y esto y esto. Entonces también eso está bueno. Igual lo platicamos con otro compañero brigadista, Agustín, que también pues él tiene como una historia ahí larga con el monte desde su familia, ¿no? Sus abuelos, su mamá, todos han sido personas que han trabajado en monte. Entonces él también me ayudó como a revisar un poquito los nombres, ¿no? Porque decía como, bueno, si está así como me lo compartieron, para mí es esto. Y él me decía como, no, es que no es L, es T, ¿no? O no es P, es M, no sé, por decir algo. Entonces también ahí la traducción no nada más es una cosa individual, también es un proceso colectivo, ¿no? Y ahora sí, ¿cuál fue la última pregunta? La Eran relación con tres, la ¿no? Ciudad de México. La relación con la Ciudad de México, sí, cierto. Eh, Bueno, con el centro de la Ciudad de México, mejor dicho, mm, ¿no? Porque justo hablamos ujú, de que seguimos siendo Ciudad de México. sí. Pues yo creo que son dos cosas. O sea, Sin miedo, es que échale. la ciudad es un territorio de disputa siempre, ¿no? Así a mí me parece que eso es lo que sucede en la ciudad, ¿no? Todo el tiempo se está intentando convertir en otra cosa, ¿no? Entonces de repente sí lo compartimos, sí tenemos presentaciones en la ciudad, o sea, sí las hemos tenido y sí nos interesa también que se conozca y se difunda este material, pero creo que tiene otro sentido, ¿no? O sea, el sentido aquí en la comunidad, en Cuauhtémoc, es que la gente pues, tenga acceso, ¿no? Tenga acceso a esto que también pues, es suyo, ¿no? Fundamentalmente. En la ciudad me parece que la intención es como dar a conocer sí el proyecto, uno, y dos, pues invitar a que desde otros, o sea, porque la gente en el centro no necesariamente vive en el centro, ¿no? O sea, el centro es el lugar de donde confluyen muchas personas, no nada más de la ciudad, sino de todo el país. Entonces también nos interesaba, pues, poder compartirlo con gente de otras alcaldías, ¿no? O sea, lo presentamos en la Feria de la Lengua, de las Lenguas Indígenas. Y ahí lo que pasó es que, por ejemplo, en una de las presentaciones le cayó una compañera que habla náhuatl de la Huasteca, náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y lo que sucedió fue que en la presentación nos preguntó cosas en náhuatl, ¿no? Entonces, y nos decía como, güey, pues está muy chido el trabajo. Y yo decía como, pues, ajá, la ciudad te permite también otras posibilidades, ¿no? O sea, de repente que otra variante del náhuatl pueda ser ocupada en una presentación en el centro de la ciudad, pues a mí me parece que pues, justo para eso son esos espacios también, ¿no? Pues para tomarlos, para usarlos, ¿no? Entonces, sí, sí me parece una cosa interesante, ¿no? Y sí lo hacemos, pero te digo, tiene otra intención. No, no es tanto la intención de que, quizá no tanto de que vengan a Cuauhtémoc tanto, sino que más bien que hagan eso en sus propios territorios, ¿no? Que intenten, eh, pues sí, vincularse desde otra forma con sus territorios, ¿no? Ya sea que fueran otros espacios que circunden a la ciudad o que sean otros estados, o si es gente del centro-centro, pues también, o sea, justo lo pensaba, ¿no? Como, pues antiguamente toda la ciudad tenía nombres en náhuatl, ¿no? Todo el centro, todas las alcaldías, y que algunos las conservan, ¿no? Pero toda esa memoria también ahí sí está más perdida, me parece, ¿no? Pero no significa que no haya existido. Entonces, pues también ahí hay como una intención de, pues si se quiere, pues también se puede investigar, ¿no? Se puede hacer algo similar desde, pues también el centro de la ciudad. Pero no, o sea, no estamos como peleados con presentarlo en la ciudad, en el centro de la ciudad. Solo me parece que responde a otras dinámicas. Ujú.
Sí, yo justo pensaba en este proyecto que no sé cuántos años tiene, de los mosaicos que están en el metro, en distintas partes de la Mm, ciudad, que justo viene como esa etimología, porque claro, hace sentido, ¿no? Cuando uno dice cerró el conejo y es, bueno, nunca he ido, pero sé que hubo o hay conejos, ¿no? O sea, ujú, y entonces tu imagen acústica sucede, ¿no? Y entonces sucede una relación mucho más amplia y entonces ya no solo es una abstracción, ¿no? Digo, se puede hacer con el mismo español en etimologías grecolatinas, ¿no? Pero difícilmente uno lo va a hacer, punto número uno, porque ujú, es una lengua tan común, tan, o sea, tendrías que estudiarlo, vamos, ¿no? Me parece ujú, que siempre pensar en en el náhuatl como un pasado idílico, ¿no? O sea, muy en ese tránsito de la ciudad, ¿no? De nuestro antepasado, de Mesoamérica, como toda esta idealización histórica, también dudosa en algunos lugares, ¿no? Pero bueno, sí genera este anclaje con tu propio territorio, con tu propia cultura, y también te genera esta imagen acústica muy linda sobre de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Entonces pensaba mucho en eso, creo que a veces en el metro, por más que uno lee, va tan rápido que pues así 20 veces que tomas Pino Suárez y ves qué significa Tenochtitlan y no te lo aprendes, ¿no? O sea, ves el dibujito y caminas, ¿no? Justo la lógica de la ciudad, del centro de la ciudad es muy, muy, muy distinta, ¿no? Entonces ahora me surge la pregunta, ¿cuál es la proyección de este proyecto? Si hay alguna proyección o qué le sigue después de esto. Porque más, perdón, pues, veo que por aquí hay unas cosas bien interesantes, lo que comentabas ahorita del centro como punto de encuentro, ¿no? Y también como catalizador y como un lugar para potenciar este mismo proyecto, ¿no? O sea, si esta compañera de la Sierra de Puebla lo empieza a replicar allá, ¿no? Entonces, eventualmente se puede hacer un gran mapeo de este lenguaje, ¿no? O de estas palabras, mejor dicho. Entonces, bueno, ahora sí. ujú. Pues, no sé, todavía no lo tengo tan claro, no lo tenemos tan claro, la verdad. Justo lo que nos han preguntado en varias presentaciones es como, bueno, ahora que justo que ya se empezó a distribuir y todo, pues nos dicen como, pues viene la versión eh, remasterizada y ampliada, ¿no? Y decimos como, pues sí, o sea, sí, sí nos gustaría, pero, o sea, también la cosa es, mm, o sea, es que no sé, o sea, por ejemplo, esto nada más es de San Salvador Cautenco, ¿no? O sea, y eso es un cacho del bosque de Milpa Alta, ¿no? En realidad, el bosque es enorme, ¿no? Y así viendo los mapas y otras fuentes y así, o sea, veo como que justo, o sea, muchos otros parajes en todo el bosque de Milpa Alta tienen nombres en náhuatl, ¿no? Entonces pensaría, lo primero que yo pienso es como, pues estaría chido hacer uno de todo el bosque, ¿no? No nada más de San Salvador, de todo el bosque. Pero pienso como, pues justo, son es más tiempo, es más trabajo, o sea, pues otra vez, ¿no? Como la cosa es, sí nos interesa y la pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Al final del día. Porque, bueno, este proyecto, que no lo he mencionado, fue financiado, ¿no? Por la Secretaría de Cultura a través de del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales y a su vez a través de la vertiente de fomento a proyectos y conversiones culturales, ¿no? Entonces, pues también por eso es de distribución gratuita, ¿no? Eso tampoco lo había mencionado. O sea, esto nos interesa que se distribuya de una forma pues gratuita porque pues lo comentábamos, ¿no? También en otros momentos. eh, de repente el arte y la cultura, como se entiende comúnmente, no es una cosa prioritaria, ¿no? Entonces, justo si de repente dices como, ok, me gasto, no sé, podría costar 200 300 pesos en un libro, o eso desacompleta mi gasto para la semana, pues no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues mejor es conseguir una forma de hacerlo gratuito, ¿no? Y es lo que decía, o sea, son conocimientos que la gente ya tiene, ¿no? Son cosas que la gente ya las hizo suyas o ya son suyas. Entonces, la cosa es cómo, si queremos hacerlo más grande, si queremos continuar, ¿cómo lo hacemos para que entonces pues pueda seguir circulando de esa forma, ¿no? La verdad es que no estamos buscando hacernos ricos, ¿no? Con esto. Pero pues también una vez más, y eso creo que ya toca como otras aristas, que otra vez es el trabajo cultural, es el trabajo artístico, y la forma en la que estas formas de producción y de vida pues se mueven, ¿no? Entonces, sí nos gustaría hacer algo, todavía no sabemos cómo, pero sí la cosa es seguir dándole, ¿no? Entonces, nos toca encontrar una respuesta.
Ok, y ya un poco para ir terminando, y entiendo que van a pasar 2 cápsulas. También nos gustaría que, si podemos ver el libro, ya sea que lo presentes ante cama o que tenga, o quizás si lo tienen en la versión digital, que lo podamos proyectar. Pero antes de eso, ¿dónde se puede conseguir el libro? Ya nos hablaste que es gratuito, ¿no? Que justo tiene que ver con la resistencia de la gratuidad en la cultura y el derecho y el acceso a la cultura, ¿no? Pero entonces, ¿dónde se puede conseguir? Supongo que hay una versión física y una digital, o, ajá, o platica. Eh, pues ahorita solo tenemos la versión física. Pues me pueden contactar, nos pueden contactar, pues a través de las redes sociales, ¿no? O sea, si a alguien le interesa uno, pues yo como todo obrero trabajo en el centro, entonces pues nos podemos quedar de ver en el centro y ya les entregamos el ejemplar. Si no, pues todavía vamos a tener algunas presentaciones. Esto solo es vigente en esta semana. O sea, si alguien ve esta grabación en un año ya no va a ser vigente, pero bueno, vamos a tener más presentaciones. Las presentaciones también los estamos regalando y pues también, pues justo lo comentábamos, ¿no? O sea, de generación espontánea también se mueven varios espacios. Entonces también a quienes nos están viendo, si acuden a algún evento de degeneración, pues también ahí nos encargaremos de que tengan algunos ejemplares, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, las cápsulas esas sí están pues de libre consulta, ¿no? En YouTube, en TikTok, Instagram, Facebook. Entonces, esas cuando quieran y desde donde puedan, en todo el mundo, pues pueden acceder a ellas. Y pues nada más. Creo que sí. Y sí. Entonces, ¿nos podrías mostrar un poco el libro en cámara? Que hace rato pasó un poco rápido. Gracias. Esta Entonces, es nos la presenta portada. Marcos, que es una risografía a 2 tintas, cosido y cortado a mano. Sí, si quieres, nada más pásalo como para... Sí, pues la cosa es justo que está como construido pues de esta forma, ¿no? Donde tienes como una ilustración, tienes como el nombre del paraje, como un poquito eh, qué palabras lo conforman y pues la forma en la que ésta se desglosa, ¿no? Y se puede traducir. Si hay algunas otras traducciones, también se incluyen. Y pues ese es como un poquito el cuerpo del texto, ¿no? Pues como les comentaba, las ilustraciones son de su amigo, el autor, el coordinador. Y pues van un poquito como en ese orden, ¿no? Todas están como en esa disposición. Esa es la sección de parajes, tenemos la sección de flora y fauna, que pues también se desglosa un poquito similar, que es justo ilustración de cada uno de estos seres del bosque, un poquito cuál es la forma en la que se construye el nombre de cada uno de ellos y pues la posible traducción, ¿no? Algunos son más complejos que otros y pues ya para finalizar tenemos la parte de los testimonios, ¿no? De todos los brigadistas. Que pues algunos son más breves que otros y como les comentaba, pues a pesar de que tienen como muchos puntos en común, pues porque pues son brigadistas, todos y todas, pues cada quien comparte su punto de vista muy particular de lo que les ha implicado pues el trabajo como brigadistas. Y el bonus track es el mapa, ¿no? Entonces, el mapita justamente te va ubicando pues más o menos dónde están todos estos parajes en náhuatl, ¿no? O sea, no son todos los parajes, ¿no? O sea, hay muchos también que están en español, pero pues eso no los incluimos, ¿no? Y pues justo, no nos interesaba también hacer como un mapa turístico. topográficamente preciso, sino más bien como una cosa más, pues más ilustrativa, ¿no? Entonces, pues, eso es el libro, en la contraportada. Perfecto, pues muchas gracias, Marcos. Pues ya lo mencionó Marcos, pueden contactar a Ojo de Lumbre, así viene en todas sus redes sociales, ¿sí? @Ojo de Lumbre. También de Generación Espontánea tendremos ejemplares para quien guste acercarse. Pues dentro de nuestros planes está llevarlo a Guadalajara, para la gente de Guadalajara si le interesa, pues también que lo puedan consultar o adquirir desde allá. Y pues ahora sí pasemos a las cápsulas. Va, 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 va. A ver.
A ver, un segundito. Uy. Bueno, en lo que encuentro las cápsulas, les comento que, pues también en la parte de la realización de las cápsulas, eh, nos apoyaron otros dos amigos, compañeros del colectivo, que son Gemelo, bueno, su nombre es Eduardo también, y Luis, ¿no? Ellos estuvieron a cargo de las cámaras, de los micrófonos, también de la parte de las entrevistas, y pues también sin ellos nada de esto hubiera sido posible, entonces pues también pues nos parece importante mencionarlos y pues agradecerles toda la chamba que también hicieron. Ah, a ver, denme un segundito más. Ya, aquí está. Ujú. ¿Sí puedes compartir pantalla? Sí, nada más. Disculpen las interrupciones técnicas. Ya casi regresamos con ustedes. Mm, ahí está, ¿no? ¿Ya lo ven? Listo. Ok. Mm, mm, mm. A ver, ustedes me dicen si se escucha, porque luego también eso es algo que sucede. No, no, no tiene audio. ¿No? Ush. A ver, discúlpenos otra vez por las interrupciones técnicas. No estoy seguro si tiene audio o no tiene audio, como que escucho por ahí un ruido, pero bueno, están los subtítulos. Si quieres, podemos ponerle que nos platiques un poco sobre el proceso. Digo, si Va, no, podríamos hacer eso, ¿no? O sea, que corra el video, tenemos el subtitulaje de lo que está pasando en audio, y mientras nos platicas justo este proceso que ya mencionaste a otros dos compañeros que han hecho posible este proyecto. va. Justo es como los comentarios, es como ver la película con comentarios. Exacto, con comentarios del director, comentarios del coordinador. Ok, va pues pues en esta parte audiovisual del proyecto, pues lo que hacíamos era acompañar a las y los brigadistas en su jornada diaria y pues para no interrumpirlos, pues nos robábamos de a uno o de a dos, los que quisieran participar, les preguntábamos como pues varias cuestiones, ¿no? De su trabajo como brigadistas, sobre todo respecto a lo que les implica, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Lo que les implica, pues, la parte de ser parte del pueblo, trabajar en el bosque, lo que implica el cuidado y la chamba, ¿no? Y muchas personas nos referían, pues, la parte del combate de incendios, ¿no? Que es como una de las actividades
más pesadas y más riesgosas, ¿no? Que implica el trabajo de brigadista, ¿no? Hay casos en los que pues la gente ha salido lastimada y algunos poquitos casos, afortunadamente o desafortunadamente, pues donde incluso pues han llegado a perder la vida los brigadistas, pues porque el fuego los rodea, ¿no? Entonces, pues nos parecía importante pues que todo este trabajo fuera visible, ¿no? No nada más una vez más dentro de la comunidad, sino pues también afuera, ¿no? Porque pues Cuauhtémoc no es el único pueblo que tiene brigadistas, ¿no? O sea, el pueblo vecino Ostotepec, también Atocpan, del lado de Milpalta, bueno, también Tecomit, y pues, bueno, Santana y Tlacoyucan y Tlacotenco también tienen brigadistas. Todo esto del lado de Milpalta, pero también del lado de Tlalpan, pues también los pueblos de la montaña de Tlalpan también tienen ahí brigadistas, y de repente, pues es un trabajo que no sabemos que existe, ¿no? Y que al final del día, estas alcaldías, sobre todo Tlalpan, eh, Milpa Alta y también más hacia el poniente, Coajimalpa y la Magdalena, pues son son los pulmones, ¿no? De la ciudad. Entonces, pues al final del día hacen una chamba, pues bien pesada y bien desconocida. Entonces, pues de esto van un poquito las cápsulas, ¿no? Que también, como les comentaba, pues son de a 2 minutitos. Y pues lo que hacía Luis y Gemelo, pues era encargarse pues también de toda la producción, ¿no? De estas cápsulas. Entonces, pues también es un trabajo chido, ¿no? Estuvimos como 4 meses ahí eh, compartiendo con toda esta banda y pues estuvo bueno. Ya queremos hacer otra vez esta parte, como la parte más divertida. Entonces, pues bueno, les comento, les reitero que estas cápsulas están para una mejor revisión en redes sociales, en todas las redes sociales de Ojo de Lumbre, así nos encuentran, y pues ahí están para la consulta en el momento en el que así lo deseen. Perfecto, Marcos. Pues para ir terminando la conversación, me gustaría agradecerles que hayan estado acá con nosotros, con nosotras, ¿no? Que hayan compartido este proyecto, que volveré a mencionar lo poderoso que es contra el olvido, ¿no? Entonces, pues nuevamente agradecerles. No sé si te gustaría decir de último algo, alguna promoción, Mm, evento cercano, algo. bueno, pues sí, aprovechando. Bueno, primero agradecerte, Lalo, agradecer la Esperanza que está aquí detrás de cámaras, pues por el espacio, ¿no? Agradecerle a De Generación Espontánea por invitarnos a su bonito espacio y pues gracias, ¿no? Primero. Después también al resto del equipo de Ojo de Luque, ¿no? A Jimena que también está por acá de este lado acompañándonos, a Eduardo, a Luis y pues bueno, a todas las personas que hicieron posible este proyecto, ¿no? Empezando por las y los brigadistas y pues también no dejar de mencionar a la Secretaría de Cultura a través del programa de fomento a proyectos y conversiones culturales, ¿no? Que fue quien nos apoyó para que este proyecto fuera posible y fuera viable. Eh, Presentaciones, ¿no? Si están viendo esto, en esta semana tenemos dos. La primera es el martes a las 2 de la tarde en la Feria Internacional del Libro, que va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México, justamente hablando de presentaciones en el centro. Ahí vamos a estar compartiéndoles el libro, se pueden llevar un bonito ejemplar. Eh, También el sábado, próximo sábado, 18 de octubre, vamos a estar en el Centro de Cultura Digital a la 1 de la tarde, si no mal recuerdo, 1 o 2 de la tarde. Eso lo pueden checar también directamente en la cartelera del Centro de Cultura Digital. Vamos a presentarles también ahí el proyecto. Igual se pueden llevar unos ejemplares. Y vamos a tener otras presentaciones también, pero estas todavía no tienen como tan, tan definida la fecha, pero pues ahí vamos a estar. Y pues lo mismo, ¿no? O sea, si ustedes quieren algún ejemplar, pues nos podemos poner en contacto, nos escriben y pues vemos la forma en la que se los podemos hacer llegar. Entonces, gracias. Perfecto. Pues igual todos estos eventos los iremos también posteando o reposteando, mejor dicho, desde de Generación Espontánea para que todas estén al tanto de. Y pues nuevamente agradecerle a Marcos, que está a nombre de todo el colectivo de Ojo de Lumbre y por lo tanto a Ojo de Lumbre, su importante trabajo de difusión, de rescate de la memoria, de su ser político, de territorio. Y bueno, qué valioso proyecto tienen y nuevamente gracias por estar acá con nosotros.
Gracias.